En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Introducción a la primera carta de Pedro. Pedro y sus comunidades. Tanto por el contenido y estilo como por la mención de regiones y no de ciudades, habría que pensar más en una carta circular destinada a varias iglesias locales de discípulos que viven en regiones costeras y continentales, que están de paso en este mundo, por lo que son forasteros y extranjeros. Por esto se aborda la conducta cristiana en contexto de enfrentamiento con el mundo pagano, sus dioses, su cultura y la conducta de su gente. La respuesta es acrecentar la esperanza aún en las diversas situaciones adversas por las que atraviesan los cristianos. No domina, pues, el pesimismo, sino una contagiosa alegría en razón del triunfo definitivo del Señor que vendrá. Las comunidades destinatarias de la carta son de origen pagano, aunque familiarizadas con el Antiguo Testamento. Así lo indican las referencias al pasado idolátrico y pecador según el estilo de vida de los paganos y el recurso permanente a la Escritura. El hecho de haber cambiado de conducta por su fe en Cristo les trae de parte de sus contemporáneos permanentes agresiones. Como no comprenden su nueva creencia ni se explican su conversión, los critican y calumnian duramente. Cuando se le pide a la comunidad no asombrarse por la prueba de fuego desatada contra ustedes. Da la impresión de que el autor se refiere a un sufrimiento concreto del que no tenemos información. Los destinatarios de Pedro son comunidades de condición social pobre, campesinos, pastores y obreros, en donde no faltan criados y esclavos al servicio de patrones y amos de clase alta. Según parece, viven en los márgenes de las ciudades grecorromanas, quizás también en sus campos, por lo que dependen social y económicamente de las grandes urbes. Es posible que su conciencia de ser despreciados y discriminados sea intensa y por lo mismo eran sensibles a la presión religiosa y social de sus compatriotas paganos con mayor nivel cultural y económico. Se trata, pues, de gente sencilla, vulnerable en lo social, jurídico y económico. Teología de 1 Pedro 1. Regenerados por el bautismo. Para ser una comunidad sacerdotal. Varios temas bautismales se reconocen en Primera de Pedro: renacer o regenerarse, vida nueva y nutrición, linaje elegido por Dios. Nación santa y piedras vivas de un templo espiritual, luz e iluminación, agua del diluvio y prefiguración del bautismo. Quien se inserta en Cristo por el bautismo es regenerado para una nueva vida, la de hijo de Dios. Dios lo incorpora como piedra viva a la construcción o edificio espiritual que tiene por piedra de ángulo a Jesucristo, piedra que da consistencia y orientación a toda la construcción. Este edificio espiritual es la casa de Dios o su nuevo pueblo, es decir, la nueva familia que Él se hace para que herede la vida eterna. Entre el bautismo y la herencia a la que está llamado, el cristiano vive la salvación del Hijo que lo ha hecho Hijo de Dios. Los que han nacido de nuevo no deben olvidar que dicha piedra ya fue rechazada por Israel y lo mismo le puede pasar a la nueva comunidad. Por ser parte de la nueva familia de Dios, el discípulo adquiere el sacerdocio real, no porque antes no existiera, sino porque ahora realmente se alcanzan el cumplimiento de las promesas, la comunión íntima con Dios. Los sacrificios propios de esta comunidad sacerdotal y santa no son físicos como los animales en el templo de Jerusalén, sino espirituales. La propia existencia vivida en santidad y ofrecida a Dios por mediación de Jesucristo. 2.
A. Un ser nuevo, una vida nueva. Cristo llevó al madero de la cruz nuestra maldad para liberarnos del pecado y la idolatría. Quien por el bautismo se incorpora a su muerte y resurrección, rompe con el pecado porque se hace de Cristo y adquiere el nuevo ser de cristiano, dejando el antiguo ser de idólatra o pagano. Por tanto, las conductas de antes ya no son compatibles con el nuevo ser adquirido o el sacrificio de Cristo, y el bautismo, por tanto, que exigen un nuevo modo de relacionarse con Dios y los demás, convierte la ética cristiana es una ética bautismal. Porque el Padre de Jesucristo es santo, pide que los suyos también lo sean. La nueva vida del cristiano es un éxodo, porque tiene que dejar atrás el estilo pagano de vivir para asumir con radicalidad el estilo de Cristo. De la maldad salimos y a la plenitud de la santidad caminamos, la que consiste en la realización de la voluntad de Dios en el tiempo presente, tal como nos toca vivirlo. Y voluntad de Dios es lo que se adecua a la enseñanza y estilo del Hijo y redunda en gloria del Padre. 3. El sufrimiento de Cristo. ¿Y por Cristo? La condición nueva y el abandono de los dioses sorprenden a los paganos, los que reaccionan hablando mal de Cristo y de sus seguidores. Los estigmatizan y someten al desprecio público. Para el discípulo no se trata más que de imitar al Mesías y sus padecimientos. Así, por un lado, la sangre y la pasión de Cristo, y por otro, el sufrimiento del cristiano por Cristo son los temas centrales de la carta, los que se unen al bautismo y al caminar del cristiano para lo que se evoca el éxodo de Egipto. El centro teológico de la carta y de los dos antiguos credos cristológicos que se rescatan con probabilidad de la liturgia bautismal son los sufrimientos y la esperanza en la salvación. El camino histórico del Mesías con su propósito salvífico da en sufrimiento de los discípulos y funda su esperanza. El sufrimiento, que debiera ser fuente de congoja, se convierte en causa de alegría por la esperanza en el resucito del que sufre. Los sufrimientos en nombre de Cristo y vividos como Él configuran al discípulo con la pasión del Señor, por lo que en quien sufre actúa la fuerza salvadora del resucitado así. Quien se hace uno con el sufrimiento de Cristo, se hace uno con su resurrección o con la vida que por el Espíritu el Padre le otorga a su Hijo por su obediencia radical. Quien sufre por Cristo y con Él, está llamado a vivir en Él. Los sufrimientos provocados por el entorno pagano deben dar paso al testimonio vivo de Jesucristo. La respuesta no es la venganza, sino el testimonio de una fe preciosa y de un amor de comunión que se vuelca en favor de los mismos que hablan mal y atacan a la comunidad. Esta es la manera como los de Cristo reivindican para sí el reconocimiento social en aquel mundo idolátrico, demostrando que lo se dice de ellos es mentira y por lo mismo hundiendo en la vergüenza a los mentirosos. Organización literaria de 1 Pedro. 1. Fecha de composición y organización literaria. Hasta el siglo XIX, la carta se atribuyó a Pedro, que debió escribirla antes del 64 en Roma, año del inicio de la persecución de Nerón. Para hacerlo, se habría servido de su secretario Silvano o tal vez de Marcos, a quien llama y mi hijo. Hoy, sin embargo, se sostiene que la carta la escribió un discípulo de Pedro de la segunda o tercera generación cristiana, conocedor del legado doctrinal y moral de su maestro. Por entonces existía la costumbre de escribir en nombre de otro, para animar, en este caso, la fe de las comunidades unidas a Pedro debido a las nuevas dificultades que enfrentaban en tiempos del emperador Domiciano. Varias razones aconsejan fechar la carta en la segunda mitad de la década del 80 después de Cristo, con seguridad después del martirio de Pedro. Entre otras, su particular cristología y eclesiología y la designación de Roma como Babilonia. Sobre el lugar de composición no se ofrece ningún dato.
Podría haber sido Roma, aunque también algún centro cristiano del Asia Menor, como por ejemplo Antioquía, donde por primera vez los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos. No es fácil la organización literaria de Primera de Pedro. Algunos sostienen que la primera parte está organizada siguiendo el dinamismo de la celebración bautismal o refleja una homilía a propósito del bautismo. Pensando en una lectura provechosa, presentamos la siguiente organización literaria. El saludo inicial y final encuadra el cuerpo de la carta. Luego del saludo inicial se encuentra un prólogo teológico para bendecir a Dios por hacernos renacer a una esperanza viva mediante Cristo. Antes del saludo final se halla un epílogo dosológico o alabanza a Dios por hacer fuerte a los suyos en el sufrimiento. En la primera sección se habla del nuevo ser regalado por Dios gracias a la pasión de Cristo y al bautismo, el cristiano. Incorporado a una nación santa y a un pueblo sacerdotal, inicia su camino o éxodo hacia la plenitud de la santidad. En la segunda sección, el autor revela cuáles son las conductas que se adecúan al nuevo ser adquirido por el bautismo. Estas conductas no siempre son nuevas, como la sumisión a las autoridades, a los patrones y esposos, aunque ahora siempre serán por motivaciones cristianas. La sección termina con las relaciones fraternas en la vida comunitaria y una reflexión sobre el sufrimiento de Cristo y de los cristianos. La tercera sección continúa con las exhortaciones a la conducta conveniente. Pero esta vez en razón de la inminente venida del Señor y del juicio, al que todos seremos sometidos para dar razón de nuestras obras. 2. Actualidad de la Primera de Pedro. La Primera de Pedro es de permanente actualidad porque todos tenemos sufrimientos y muchos han sufrido alguna vez por ser bueno y hacer el bien a otros. El autor nos invita a mirar al Señor resucitado para descubrir el sentido de su pasión y animar nuestra esperanza en la vida por sobre el dolor y la muerte. El contexto intensamente hostil de aquellos cristianos destinatarios de la Primera de Pedro son también nuestros contextos, quizás sin la agresividad directa de entonces, pero sí con la capacidad increíble de penetración silenciosa del mal. Como antes, hoy se corrompe la doctrina, la vida y la pastoral de nuestras comunidades, volviéndolo todo tenue, mediocre y aburrido. La Primera de Pedro es una invitación a vivir alegres en medio del sufrimiento y a que la esperanza cristiana no solo sea radiante, sino que estructure la vida del discípulo centrándola en la vida de Dios y en su luz, es decir, en el regalo del bautismo y su nueva condición. La Primera de Pedro es un escrito para cristianos que buscan sonreír sin dejar de vivir en este mundo.